Hola, mi nombre es Mónica Novoa. Desde el año 2010 llevo trabajando con las frecuencias de Reconnecting Healing y la verdad, para mí, es el trabajo más inspirador que ha podido llegar a mi vida. Hoy me han pedido que hable sobre el instinto y qué mejor manera de hablarles o contarles cómo el instinto ha funcionado en mi vida que desde el mismo instante en que era niña. Cuando yo era niña, de alguna manera existía en mí eso que tú sientes en tu estómago, en tu corazón, que late más rápido, de alguna forma que te está haciendo ver que lo que tienes que hacer no es lo que realmente estás haciendo. Entonces, de alguna manera cuando yo era niña, sí tenía la capacidad de poder ver con estos ojos lo que otros seres humanos o otros niños no podían ver. Y eso de alguna forma me hizo sentirme o ser algo diferente. ¿Qué pasaba conmigo cuando era niña? Podía estar o ser consciente de ver a esos niños que de alguna forma habían fallecido o estaban en otro plano. Entonces para mí ellos se convirtieron en mis mejores amigos, en esos seres especiales con los que podía jugar, con los que podía tener una vida súper interesante, súper plena, súper chévere, pero que otros como mis padres o como mi familia no lograban comprender al 100%. Entonces ese instinto, esa intuición, ese sentir que yo sí los podía ver, que había algo más allá de lo que ellos no veían, me hacía ser tan estricta de alguna forma que yo les decía a mis padres: acá va Juan y me lo deja sentar y hay que dejarle la silla en el carro para que él pueda estar a mi lado. Evidentemente cuando uno es niño y estas cosas no son muy claras, ni muy como específicas, ni muy conocidas, terminaron mis padres llevándome al psicólogo. Ese psicólogo, gracias a Dios, vio una visión diferente y dijo: simplemente son esos amigos imaginarios, esos seres que los niños suelen ver y que se convierten en sus amigos imaginarios. Síganle el juego, aválenle todo lo que ella diga y no la vamos a medicar ni nada, eso en el tiempo se va a pasar. Bueno, efectivamente con el correr del tiempo yo seguí con ello, pero se fue cambiando de sintonía. Ya no solo era ver a esos niños, sino que de alguna forma en mí había algo, un instinto, esa sensación, ese sentir que yo podía predecir el futuro, hacer cosas súper diferentes. Entonces en el colegio era usual que yo cogiera un banano. Todos conocemos un banano, yo lo partía por la mitad y mi instinto me hacía ver en el banano lo que esa persona necesitaba saber en ese momento. Entonces a partir de ese instante, ese instinto me hizo ser esa persona que todos querían consultar en el recreo, consultar en sus momentos libres para que les predijera o les dijera qué yo observaba en ese banano. Ese banano terminó luego en leer el café, el chocolate e infinidad de cosas. Yo leía lo más inimaginable que ustedes puedan pensar o sentir. El caso es que siempre estuvo en mí como eso: oye, el colegio, estudiar, sí, súper necesario, súper interesante, toca hacerlo, y lo hice durante mucho tiempo y seguí mi vida como unicorriente, como nos enseñan a los seres humanos, de estar en una cuadrícula, de desayunar, levantarnos, irnos al colegio, luego a hacer las tareas, luego llegar, venir a tu casa, y todo así en esa cuadrícula. Y vamos creciendo de esa forma y de alguna forma nos volvemos tan cuadriculados y estrictos que nos salimos de ese cuadrado, de ese cuadro donde la vida se vuelve limitada. Y el correr del tiempo hizo que eso lo fuera perdiendo. Decidí estudiar economía. Bueno, era muy buena con los números y de alguna forma fue lo que el universo quiso que yo hiciera. Estudié economía, logré graduarme, becada, tuve muchas becas durante toda mi carrera y fui muy exitosa en ello. Pero esa voz, ese instinto, ese sentir me seguía hablando y me decía: tú estás para algo mejor, tú estás para algo diferente a lo que estás haciendo. Y esa voz en mi cerebro, en mi corazón, siempre decía:
Tú tienes que ayudar a las personas, tú estás para esto, ayuda a las personas. Y desde la economía pues me costaba algo de trabajo poder ayudar a las personas. Evidentemente toda mi vida las personas venían a mí cuando trabajaba como economista y me preguntaban, oye, y me empezaban a contar sus problemas. Y yo decía, pero que yo no estudié psicología, ¿cómo voy a hacer para ayudarte? Pero de alguna forma atraía eso, atraía que los seres vinieran a mí y me estuvieran buscando asesoría, consejo, esa palabra que en ese momento esa persona necesitaba escuchar. Entonces, con el correr del tiempo, y estamos hablando ya más o menos en el año 2008, 2009, ese instinto, esa voz, ese sentir me hizo renunciar a mi vida de economista. Después de trabajar como jefe financiera de una entidad estatal en el país en el que habito, que es Colombia, esa voz dijo, no más, renuncia, la tranquilidad no tiene precio. Saben ustedes que como seres humanos y en esa cuadrícula que nos metemos, tenemos que muchas veces nos ponemos retos muy grandes, ser perfectos, tener que adquirir cosas materiales que en muchos momentos nos ponen un ritmo de vida muy agitado. Y ese ritmo de vida muy agitado hace que nos volvamos o estemos en un modo automático, en ese modo automático en el cual nos olvidamos de ese instinto, nos olvidamos de esa voz que nos habla y que muchas veces nos advierte, nos dice qué hacer. El asunto es que en ese momento seguí mi instinto y el universo se sincronizó de la manera adecuada para que el libro de La reconexión sana a otros, sánate a ti mismo, del Dr. Eric Berne, llegara a mis manos. Y al llegar a mis manos, el instinto, porque fue así, mi esposo fue el que lo compró, no era para mí, en teoría, me hizo leerlo. Y al empezar a leerlo, lo único que yo decía es, qué cosa tan interesante, esto es algo maravilloso, lo que le pasaba al doctor Eric Berne. De alguna manera tiene un sentido para mí, porque yo de niña también me sentía muy incomprendida y no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces en ese momento leo el libro y digo, tal vez todo ocurre por una razón y mi instinto me está llevando a donde realmente pertenezco o a donde debo estar. En ese momento nunca habían dictado las formaciones o los seminarios de Reconnecting Healing en Colombia, pero yo escribo a la página, atrás en el libro dice escríbenos para saber si vamos a tu país o invítanos. Y cuando yo escribo en ese momento me dicen, por primera vez vamos a estar en Colombia. Yo dije, esto tiene que ser una sincronía más del universo. Entro allí, voy al seminario, hago todo para poder estar en ese momento allí, centrada en ese instante presente, en ese momento perfecto, donde tú ves que más allá de lo que nosotros como seres humanos creemos, concebimos, estamos así cuadriculados, hay algo más. Hay una frecuencia que de alguna manera está ahí, así no la veas. Entonces me pongo a disfrutar esos 3 días de la manera adecuada, de la manera perfecta, en una plenitud infinita. Salí de ese seminario volando prácticamente y gracias a mi instinto, hoy después de 10 años me he hecho profesora de Reconnecting Healing. Estoy aquí contándoles mi historia para que, con el propósito de que ustedes de alguna forma se dejen guiar también por su instinto, por esa voz que desde el corazón les habla y que siempre es la verdad. Muchas veces no la queremos escuchar, pero nosotros como seres humanos tenemos todo el poder creador en nuestra vida, en nuestra esencia, en nuestra existencia. No tenemos que estar buscando fuera. Lo que ocurre es que en esas limitaciones muchas veces buscamos fuera. Entonces, por favor, simplemente sigan esas señales de su corazón, sigan ese instinto. Pero antes de terminar con esto, quiero contarles también un momento muy importante en mi vida donde el instinto me salvó quizás de trascender a otro plano. Tendría yo 15 años en ese momento de mi vida y tanto mis padres como yo veníamos de vacaciones en nuestro coche y no sé, mi hermana, venía mi mamá, mi papá manejando, mi hermana y yo. Y en el correr del camino, mi papá en un momento alcanza a decir, téngase, nos matamos. Evidentemente tuvimos un accidente muy complicado y mi instinto lo que me hizo hacer, de ni idea dónde, fue colocarme en la posición fetal, mi cabeza entre las piernas para recibir el impacto y, así ustedes no lo crean,
Todos tuvieron daños colaterales muy graves después de ese accidente. O sea, parecía que mis padres habían fallecido y mi hermana tampoco reaccionaba después del golpe. Yo abro los ojos y yo no tenía nada. Realmente estaba perfecta, perfecta. Mi instinto, de alguna forma, evitó que algo pasara en mí, que esa ocasión, ese aprendizaje, ese incidente tan delicado en mi vida, permitiera que yo estuviera sin un raspón. Entonces, de alguna forma, el instinto también me hizo: sal de ese carro, ayúdales como sea. Entenderán que tenía 15 años y cargar a 3 personas desgonzadas no era algo fácil. De alguna forma, esa voz, ese saber, o sea, nadie te prepara para un momento como este, pero ese instinto, esa conexión con el universo en el que pertenecemos y hacemos parte, hace que siempre te dé las señales, la posibilidad de hacer las cosas de la manera correcta. Entonces yo llegué, me bajé del carro, el señor del camión con el que nos estrellamos decía: están muertos, ya no tenemos nada que hacer. Y yo le decía: hay que salvarlos, no están muertos, hay que hacer algo, señor, colabóreme. El caso es que las puertas se trabaron, no podíamos sacarlos del coche. Y bueno, finalmente el Señor dejó su pánico, porque claro, era una situación donde dice maté a 3, Él se pone a colaborar. En ese momento sacamos a mi mamá, decido parar un bus que iba en el camino, que no sé de dónde saldría, y le pido que nos pare y que nos lleve, por favor. Mi papá en ese momento ya reacciona y me dice: sálvenos. Yo llego, me subo en el bus con mi hermana y con mi mamá. Mi papá decide quedarse en donde fue el accidente. Nos subimos en ese bus y con mi hermana desgonzada y con mi mamá también, y yo con 15 simplemente años, lo que hago es: Dios, llévame a donde corresponda para que ellas se salven. De alguna forma, eso que otros no podían ver se materializó. Y ese ser, una mujer hermosa, una mujer que era humilde, que tenía unas gallinas en su canasta, empezó a decirme de alguna manera: usted tranquila, yo la voy a ayudar en todo este proceso. Y yo: pero señora, ¿usted cómo me va a ayudar? El asunto es que ella comenzó a ayudarme en ese proceso, ayudó a bajar a mi mamá, a mi hermana, nos dejó en una clínica, todo el tiempo estaba pendiente de nosotras. Y cuando llegamos a la clínica me dice: entra, ayúdalas, definitivamente ya están en las manos adecuadas, no te preocupes, yo te espero aquí. Yo voy, le quito las joyas a mi mamá porque iba a entrar a cirugía, lo mismo que mi hermana, y cuando salgo de allí a despedirme y a darle las gracias a la señora por todo lo que había hecho, ella ya no estaba. Son esas señales que, nuevamente les digo, hacen que todo sea posible y que el instinto nos ayude a salir adelante en momentos críticos como este que yo estaba viviendo en ese instante de mi vida. Por eso, mi invitación en el hoy, a este programa tan maravilloso que se le ha ocurrido a uno de nuestros organizadores que trabaja en la reconexión: Ana, eres un ser hermoso que tienes la inspiración para crear estos programas y para invitarnos. Yo te agradezco infinitamente esta invitación y te digo que el instinto es algo maravilloso, es algo que todos tenemos, algo que nos guía diariamente en nuestras vidas, y de allí la importancia en que te dejes guiar a partir de ahora. Si estás escuchando este programa es por algo, tal vez tu instinto te hizo verlo, tal vez te permitió llegar a mí, a mi testimonio, a mi historia, de esos momentos en los cuales el instinto ha estado presente, o tal vez más presente en circunstancias oportunas o precisas, porque siempre está presente en nuestras vidas. Simplemente es hoy, déjese guiar por ese instinto, por esa conexión que su corazón les muestra, por esa voz que murmurea, tartamudea en nuestra mente y nos dice: coge por aquí o coge por allá. Muchas veces yo voy en mi coche y siento esa voz que me dice: no te metas a la izquierda, métete a la derecha, y uno, como no hace caso, se mete por la que no es, el trancón, había un accidente, y dices: ¿por qué no escuché esa voz? Simplemente intenten tener momentos de conexión donde ese instinto, donde esa inspiración les permita estar más conscientes de las cosas realmente importantes en la vida. Las cosas importantes en la vida no necesariamente son los que adquieres con dinero, lo que
compras las cosas materiales que están a tu alrededor. Yo estoy aquí en una conexión con la naturaleza. Esto no tiene precio. Esto de alguna forma inspira a sentir paz interior, a tener una conexión con ese instinto, con tu corazón. De tal manera que nuevamente les digo, escuchen esa voz, déjense guiar por su instinto. Las frecuencias de Reconnecting Healing activan ese instinto, activan esa conexión, permiten que de alguna forma tú te vuelvas más sensible, más perceptivo a esa voz que diariamente y en cada momento te está mandando señales. Yo agradezco a Reconnecting Healing porque gracias a ella, a tenerla permanente en mi vida, a estar interactuando con esas frecuencias en mi ser, porque no puedo decir apágalas, siempre están conmigo, así yo no esté haciendo sesiones hoy en este instante, así no esté haciendo una sesión, las siento que me armonizan, siento que abren mi corazón para que ese instinto llegue a mí, para que esa voz me permita tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto, de tal forma que nuevamente les digo, busca la manera de escuchar tu instinto, busca la manera de dejarte guiar por esa voz que tiene la sabiduría necesaria y suficiente para co-crear todo lo maravilloso que el universo quiere para ti. Tú eres creador de tu verdad, tú eres creador de todo lo que ocurre en tu vida. A veces tenemos circunstancias o momentos difíciles. Créeme, tú también los creaste, de tal forma que intenta tener un pensamiento adecuado, intenta decir las palabras correctas, intenta ser menos envidioso en algunas circunstancias de tu vida, intenta no juzgar, porque todo lo que haces es recíproco y en la medida en que tú estés hablando mal de alguien o trayendo mala vibración al espacio en el que te encuentras, eso se devuelve hacia ti. Somos seres magnéticos, llenos de energía, luz e información. Las frecuencias de Reconnecting Healing tienen esa energía, esa luz y esa información para todos nosotros. Vivir en ellas es un privilegio que todos podemos tener, de tal forma que intenten conectarse con nosotros, seguir nuestro canal, seguir nuestros programas, escuchar nuestros testimonios, para que estas palabras que hoy salen de mi corazón lleguen a tu corazón y puedan inspirarte a que tu instinto se desarrolle de la manera correcta. Los dejo, los amo infinitamente, amo mi labor, mi trabajo, la pasión que hoy, después de 10 años, no me arrepiento de haber seguido ese instinto, esa voz que me decía, estás para hacer algo diferente, estás para ayudar al mundo. Hoy mi vida es al servicio de todos los seres que de alguna manera llegan a mi vida para poder ser un catalizador de estas frecuencias y permitirles que se vuelvan o que vuelvan a estar en su equilibrio, en su balance óptimo, en esa condición especial que el universo siempre quiso que tuvieran, pero que de alguna forma, por no haber escuchado esa voz o por no haber estado en armonía, sin estrés y saliéndote de esa cajita a la que todos nos han enseñado para ser perfectos y para no salir de ahí porque quizás esa sociedad nos juzga, hizo que yo pudiera salirme de ese esquema. Tú también puedes hacerlo. Entonces déjate guiar por tu corazón, déjate guiar por tu instinto. Un abrazo y hasta luego, hasta pronto.